Bien, vamos a ver. Albuja, José. José Albuja. Edwin Arequipa. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. María Armijos. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Alexis Aules. William Cantos. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Estefanía Castillo. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Pedro Salín. Jorge Chamorro. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Jorge Dobronsky. George Dobronsky. Si él quiere, Dobronsky. Aquí está. Ok, Daniel Espinosa. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Julie Luzón. Buenas noches, Inge, presente. Buenas noches. Edwin Maigua. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Verónica Mazapanta. Freddy Marchán. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Jimmy Muñoz. Inge, buenas noches, presente. Buenas noches. Miguel Pachacama. Presente, Inge, buenas noches. Inge, una consultita. El compañero Aules dice que se le colgó la computadora, que ahorita se vuelva a conectar, que le reseteó. Ya. Aules. Ahí que me avise cuando llegue. Diana Pozo. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Ángel Prado. Prado. Tuve inconvenientes de conexión. Aules, presente. Ya. Abuelita, le vamos a ver. Carlos Quispe. Quispe. Brian Roballo. Tipán. Diego Tipán. Leonardo Vallejo. Presente, Inge, buenas noches. Cañar. Cañar. Presente, Inge, buenas. Chimpantiza. Chimpantiza, sí está. Tuga. Presente, Inge, buenas tardes. Tuga. Sí. Ok. Correa. Estaba por aquí en el chat, creo. Ok. Fernando Aro. Fernando Aro. Presente, buenas noches. Presente, Inge. Ok. Presente. Samantha Landeta. Ok. Ángel Lema. Buenas noches, presente, Inge. Buenas noches. Francisco Molina. Buenas noches, Inge, presente. Buenas noches. Edison Moreta. Buenas noches, ingeniero, presente. Buenas noches. Diego Novoa. Presente, buenas noches. Buenas noches. Diana Oña. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Sandra Paucar. Ok.
Jimena Quillupangue. Jimena Quillupangue. Daniel Ramírez. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Edison Rogel. Ingeniero presente, muy buenas noches. Buenas noches. Josué Sánchez Collante. Presente, Inge. Ok. Sánchez Villalba. Kevin Simba. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Lenin Vivar. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Y Pablo Vizcaíno. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Listo, ¿me falta alguien? ¿Me falta alguien? ¿No? Ok. Bueno, antes de salir de aquí, quiero comentarle algo sobre la asistencia. Producto de la unificación de paralelos, hubo unas inconsistencias en las asistencias con relación a las asistencias del primer parcial, porque en principio se habían desaparecido. La de la semana 9 hasta la 12 no, porque esas las ingresé yo normalmente. Pero las que estaban ingresadas antes con el otro profesor, esas, producto de la unificación, hubo algunos problemas. Le estaban saliendo los estudiantes 17%, 22%, etcétera. Entonces yo ya estoy actualizando ese asunto. Ya me busqué los registros del profesor anterior. Él tenía ingresado solamente 6 asistencias de lo que estaba revisando en los archivos. 6 asistencias. En esas 6 asistencias, los estudiantes que tenían una inasistencia son Cañar, Sánchez Villalba y Roballo. El resto tenía las otras 5 asistencias. De las otras 2 restantes asistencias, no sé qué pasó, porque no estaban registradas para la semana 8, solo hasta la semana 6. Entonces, eso yo le puse como asistencia en esas 2 semanas. De forma tal que esto es lo que va a quedar del primer parcial como asistencia. ¿Ok? Lo que ustedes están viendo aquí en la columna, esta primera naranja. ¿Sí está claro? Profe, buenas tardes. Ayúdeme con la asistencia, por favor. Mazapanta. Mazapanta. ¿Sí me están entendiendo lo que le estoy diciendo? Gracias. Inge, el primer parcial está claro. Ya. Ingeniero. Entonces, hasta la semana 6 sí tenía ingresado el profesor. La 7 y la 8 no estaba ingresada. Bueno, yo, como no tengo ese registro, le puse asistencia. No hay problema. Entonces, eso es lo que va a quedar. Las que están aquí son las que yo ya he estado ingresando en el SIG. Entonces, a mí me toca actualizar esto manualmente porque estuve revisando y como no habían registros ingresados, no se puede actualizar. Han creado una función de actualización, pero como no había ningún registro ingresado, pues me va a tocar a mí ingresar. Yo ya ingresé la primera semana, ya le voy a ingresar de las 2 hasta las 8, para que a ustedes le aparezca este porcentaje que está ahí. ¿De acuerdo? Este sería del otro paralelo. No hay ningún problema grave de asistencia hasta el momento. Pero ya veo que algunos sí están faltando en el segundo parcial. Hay que tener cuidado. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Mil disculpas, Marco Sánchez. Disculpe, recién me pude conectar. Villalba. Muchas gracias, ingeniero. Ok, listo. Bueno, eso buenas era noches, lo que... Inge. Por favor, la lista también. Nombre. Ese link, por favor. Gracias. Sí. Ya, ¿alguien más para cerrar este tema aquí? Inge, buenas noches. Sí, Jimena Quillupanqui del OVEPOR.
Listo. Bueno, ahí queda. Entonces, por la asistencia, no se preocupen que yo ya le arreglo ese asunto. No hay ningún problema de asistencia grave con ningún estudiante. Eso por una parte. Por otra parte, estuve revisando los deberes de la semana 9. De la 10 todavía no terminan de entregar todos. Primero, felicitarle. Hay una buena cantidad de estudiantes que hicieron un excelente trabajo, con una buena presentación, utilizando incluso herramientas informáticas. Y por supuesto que tiene 10 y me tomé el trabajo de hacerle un comentario de felicitación a él. Hay algunos que no han entregado la tarea, no sé qué pasó. Los que no han entregado, igual les puse un comentario que por favor lo realicen para que no pierdan esas notas. ¿Sí está claro ahí? Pero hay un grupo de estudiantes que no entregó esa tarea. Tengan presente que las tareas representan un porcentaje muy importante para la evaluación. Entonces, por favor, realicen esa entrega de la tarea a los que no lo han hecho. ¿De acuerdo? ¿Sí me escucharon bien? ¿Alguna duda con eso? Sí, escuchamos. Listo. Con respecto a los cuestionarios, por ahí alguien me escribió que no había hecho el cuestionario 10 o algo así, porque sí les di más plazo incluso de lo que me pidieron. Inge. Dígame. Sí, buenas tardes. En ese punto no sé de pronto de qué manera usted nos podría dar una manito. Lo que pasa es que, bueno, hablando de mi caso personal, los días sábados yo trabajo igual hasta tarde. Yo ya le había comentado la semana anterior si es que de pronto no le podría habilitar mejor para los días domingos, porque el sábado sí es un... Es que ya le estoy habilitando desde el sábado hasta el domingo. Tiene cualquiera de los 2 días para hacerlo, incluso hasta las 11 de la noche. Sí, lo que pasa es que inicialmente solamente estuvo del sábado de 6 a... El primero sí, pero después ya conversando con un estudiante y por sugerencia de ustedes mismos, primero le estoy dando más cantidad de tiempo, le estoy dando 20 minutos. Segundo, le extendí el tiempo, a todos los cuestionarios le estoy dando desde el sábado hasta el domingo a las 11 de la noche. Y por otra parte le estoy dando 2 intentos incluso. Sí, porque hablando del caso particular del que pasó, el de este fin de semana, estuvo solamente el sábado de 6 a 8. Si posterior a eso usted hizo algún cambio, la verdad no nos notificaron. A todos los cursos y a todos los paralelos estoy haciendo así porque, bueno, no sé, porque puede ser que ya se tal vez lo creé hace más de una semana atrás. Pero ya de ahora en adelante todos van a ser así. Ya, Inge, listo, bueno. Si es así, ahora sí está más claro. Pero bueno, si algunos no lo hicieron, me avisan, yo le habilito y le doy esa oportunidad también. Sí, Inge, lo que pasa es que a algunos nos tocó dar en el celular y todo por lo que estábamos trabajando se hizo complicado. Ya. Pero si es que hay esa posibilidad y va a ser como usted dice, mejor para en adelante. Si hay algunos estudiantes que no hayan dado el cuestionario, que se pongan en contacto con la presidenta. La presidenta es Luzón, ¿no? Lucy, Julie, perdón. Sí. Buenas noches, Inge. Sí, yo le había comentado eso, pero él, como dice el compañero, el cuestionario solo estuvo el sábado de 6 a 8. Entonces, yo sí les comenté a algunos compañeros, pero obviamente no todos pueden ver porque están ocupados y así, entonces. Está bien. Sí, Bueno, creo que tuvieron... No hay problema, verá, no hay problema. Que se comuniquen con usted lo que necesiten repetirlo. Me avisan a qué hora y yo les coloco. De hecho, ingeniero, perdón que le moleste, a mí nunca se me comunicó, por ejemplo. Y de hecho, ya cuando yo vi que había vuelto a abrir, ya lo había cerrado nuevamente. Entonces, ya me comunico con el compañero para que nos ¿Qué deje. cosa no se le comunicó? Lo del cuestionario, que iba a volver a abrir. Yo estoy esperando durante toda la semana, usted no lo había abierto hasta el día sábado, me parece, pero no nos comunicó que abrió el día sábado. No. A ver, ahí no estamos en lo correcto. En primer lugar, los cuestionarios no se avisan. Los cuestionarios están publicados en la plataforma con una fecha específica. Usted tiene que revisar en cada semana en qué fecha está el cuestionario. Lo de abrir el cuestionario fue por una cosa extraordinaria que me pidieron. Porque sí, así es. A eso me refiero. Por solicitud de ustedes mismos, me pidieron que le volviera a poner o le extendiera la fecha. Entonces,
Yo cogí y le cambié en la plataforma eso, nada más. Eso, la fecha oficial ya estaba anunciada desde hace una semana atrás ahí en la plataforma. Había que haber hecho la primera convocatoria que sí estaba informada con suficiente tiempo. Sí, ingeniero, Lo de otro eso sí. Lo otro era una cosa extraordinaria, no es algo que había que avisar normalmente con suficiente tiempo. Me refiero a la apertura extraordinaria, no a la apertura inicial. Ok. La apertura extraordinaria fue por solicitud específica de ciertos estudiantes. No era para todo, porque ya la mayoría había dado ese cuestionario. Por eso mismo no se le envió un correo masivo a todos. Por eso lo explico. Pero ya le digo, si no lo dio, no hay ningún problema. Indíquele, planifiquen todos los que no lo dieron, le comunican a la presidenta y ella me envía un mensaje y yo le habilito en una fecha específica. Pues más, quedemos en algo ya, para que no haya problema. Esta semana tienen que hacer el cuestionario 11, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya, entonces yo le voy a habilitar el 11 y el 10 para los que no lo hicieron. Le voy a crear otra convocatoria para el 10, ya, para que no haya problema. ¿De acuerdo, Novoa? Señor Sí, Novoa. ingeniero, gracias. Ya, entonces le voy a habilitar los dos, tanto el 11 como el 10. Si no dio el 10, haga el 10. No hay problema. Igual hace los dos porque eso es 20 minutos nada más. ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos a lo que nos toca hoy. Bueno, nos habíamos quedado en la multiplexación por división de frecuencia, porque ya habíamos visto la multiplexación por división de tiempo. Entonces nos corresponde hoy ver un tema sumamente importante, o dos temas, para ser más preciso. Bien, entonces nos corresponde ver hoy la continuación de los métodos de multiplexación. Y esta vez vamos a revisar la multiplexación por división de frecuencia y posteriormente vamos a ver la multiplexación por división de longitud de onda. Dos temas sumamente importantes y de aplicación. Ya vimos que TDM se usa bastante, sobre todo en comunicaciones satelitales y en comunicación por radio de microondas. Y vamos a ver ahora que la multiplexación por división de frecuencia tiene amplio uso en las transmisiones de radio y televisión. Y en cambio la multiplexación por división de longitud de onda se aplica específicamente en la comunicación por fibra óptica, porque es un tipo de multiplexación diseñado específicamente para multiplexar diferentes señales que viajan por una fibra óptica. Entonces son dos temas de amplia utilidad, porque ustedes saben que las comunicaciones por fibra óptica están bastante extendidas hoy por hoy, y las comunicaciones de radio y televisión también se mantienen bajo las condiciones todavía iniciales para como fueron creadas, ¿bien? En su forma analógica, aunque también ya estamos entrando en la era digital de la televisión. Entonces, vamos a empezar por la multiplexación por división de frecuencia. Entonces, esta multiplexación, como les dije, es muy utilizada en transmisión analógica de radio y televisión. De hecho, es el tipo de multiplexación que se emplea en la radio de FM, por ejemplo, para dividir cada uno de los canales y bandas correspondientes a el espectro de señales que viajan dentro de las bandas de FM. Entonces, FDM es posible utilizar cuando el ancho de banda útil excede el ancho de banda requerido por las señales a transmitirse. Recuerden que el principio de la multiplexación es enviar el mayor número de canales, es decir, de señales diferentes, por un mismo medio de transmisión. También es posible hacerlo por medio de ondas electromagnéticas que viajan como ondas de radio por el espacio libre, que es lo que se utiliza
en el caso de la televisión y la radio. No viajan por un medio guiado, sino que viajan por el espacio libre. Entonces, con esto se puede lograr que un buen número de señales se pueden transportar de forma simultánea si cada una de ellas se modula con una subportadora de frecuencia diferente. Entonces aquí está la esencia de la multiplexación por división de frecuencia. Es decir, modular cada señal que viaja por el mismo medio con una subportadora de frecuencia diferente. Y a ambos lados de esa subportadora se le va a dar un rango de frecuencia, de forma tal que se le da un ancho de banda, estableciendo un canal. Le vamos a llamar a esto canal. Un canal de transmisión, que tiene una frecuencia de subportadora diferente para cada canal. Y entre canal y canal, se va a dejar un espacio. Vamos a suponer que este sea el canal 1 y esto de aquí sea el canal 2. Entonces se va a dejar aquí un margen de separación entre los dos canales, que es lo que se conoce como banda de guarda. Eso es para evitar la superposición entre los dos canales, de forma tal que la suma de todos esos canales da el ancho total de banda del espectro que se quiere transmitir. Y eso es lo que va a pasar precisamente con la banda de FM de radio convencional. Entonces, por ejemplo, la banda de frecuencia ocupada por cada señal modulada está lo suficientemente separada como para no sobrelaparse con la subportadora adyacente. Entonces aquí vamos a tener una portadora FC1 para este canal y una portadora F sub C2 para el segundo canal. Esta portadora es diferente a esta y además están separadas a una distancia en frecuencia prudencial para que no se solapen un canal con el otro. De forma tal que pueden viajar diferentes canales de forma simultánea sin interferirse el uno con el otro. Esa es en esencia la idea de la multiplexación por división de frecuencia. Por ejemplo, si se tienen 4 señales a las cuales les llamamos X1, X2, X3 y X4, todas en el dominio del tiempo, donde cada una de ellas se modula con una frecuencia, de subportadora diferente, que le vamos a denominar FC1, FC2, FC3 y FC4, y a cada señal modulada se le asigna un cierto ancho de banda. Bien, cada ancho de banda asignado está centrado con esa frecuencia de subportadora. Es decir, tenemos un rango de frecuencia para el ancho de banda 1, un rango de frecuencia para el ancho de banda 2 y así sucesivamente. Y cada ancho de banda está centrado a la frecuencia de la subportadora. Entonces, a estos anchos de banda es a lo que se le denomina canal. A eso es lo que se le denomina un canal, que no es más que un ancho de banda asignado para la transmisión de una determinada señal de información. Bien. Y cada canal pues está centrado con una portadora de frecuencia diferente. Para prevenir interferencia entre canales se debe dejar bandas de guarda, que son porciones del espectro que no se utilizan para la transmisión. Pónganle atención a esto y pónganle un asterisco por ahí, porque esto puede ser una preguntita de cuestionario, de examen, de lo que sea. ¿Ok? ¿Para qué sirve una banda de guarda? ¿Y qué es una banda de guarda? Bien, ¿qué es? A ver, ¿quién me puede decir con sus palabras qué es una banda de guarda? Una banda de guarda es la que se utiliza para poder transmitir información adicional a lo que el ancho banda nos da como canal. Bueno, no, precisamente no se utiliza para enviar información adicional. Evita la superposición entre señales, ingeniero, es decir, con lo que es la portadora adyacente. Eso sí, usted tiene aquí un rango de frecuencia y usted tiene aquí un rango de frecuencia asignada para el canal 1, centrado a una frecuencia de portador. Y luego tiene aquí
otro rango de frecuencia asignado para el canal número 2, centrado a una frecuencia de portador. La banda de guarda es un espacio de frecuencia, es un pequeño rango, para decirlo así en términos simples, un pequeño rango de frecuencia que se deja de espacio libre entre la frecuencia del extremo superior del canal 1 con la frecuencia del extremo inferior del canal 2. Esto es para que no, o sea, evitar que estos dos canales se solapen entre sí y se interfieran entre sí. Entonces, no es para enviar información ahí. O sea, en principio no fue creado para eso. Fue creado para que los canales no se solapen. Ahora, no está mal lo que dijo el compañero al inicio. Ahora hay unas técnicas en las que se están utilizando estas bandas de guarda para enviar información. Es decir, mediante técnicas de modulación especial, en algunos casos se están intentando enviar información dentro de esos espacios vacíos. Eso es para tratar de optimizar el espectro de frecuencia. Bien. Sí hay proyectos que están trabajando en ese sentido. Lo están haciendo algunas operadoras de telecomunicaciones. Pero en principio esas bandas de guardas no fueron creadas para eso. Existe en la radio y existe en la televisión. Entonces hay algunos proyectos que están intentando enviar señales de datos, por ejemplo, de internet, dentro de esas bandas de guarda. No sé si tal vez lo dijo por eso. ¿Quién fue el que habló al principio? Yo, ingeniero, sí, efectivamente, porque en televisión digital, de hecho, se está utilizando eso. Exacto. Ahorita, como bien tú dices, se está tratando de emplear eso para enviar información de datos, por ejemplo, datos de internet o cosas así. Pero hay que tener claro que eso no fue creado para eso en principio. Esas bandas de guarda no fueron creados para eso. Fueron creados para lo que está diciendo aquí, para evitar la superposición entre dos canales. Ahora, por optimización del espectro de frecuencia, se están haciendo esas técnicas. ¿Bien? Y está en experimentación todavía. De hecho, hay algunos estudiantes que han intentado hacer algunos proyectos de tesis de grado con esto. Bien, podría ser un tema interesante para una tesis de grado. Porque la verdad, hay algunos estudiantes que lo han hecho, pero no se ha trabajado mucho en ese aspecto. Bueno, entonces, luego lo que se hace es sumar las señales para producir la señal compuesta, ¿bien? O señal de banda base, que es la señal al final con la correspondiente frecuencia de portadora que aún no se ha dado. Recuerde que una señal en banda base es una señal que todavía no recibe modulación. Bien, pero entonces todas esas señales se suman en un circuito electrónico para enviarlas todas por de forma simultánea a través de un mismo medio de transmisión, sin que se solapen unas entre otras. En primer lugar, porque van a frecuencias diferentes, y en segundo lugar, porque entre los anchos de bandas asignados hay un espacio disponible para evitar que no se solapen cada uno de los canales. Entonces, aquí hay un ejemplo de FDM de la banda comercial de AM, es decir, de multiplexación por división de frecuencia para la banda comercial de AM, que ocupa el espectro de frecuencia que va desde los 535 kHz a los 1605 kHz. Entonces, para este ejemplo, cada estación tiene una señal de información con un ancho de banda que va desde los 0 hasta los 5 kHz. Cada estación modula por amplitud una frecuencia distinta de portadora. Como es AM, pues entonces la modulación empleada aquí, que es analógica, es modulación de amplitud. Y produce una señal de doble banda lateral de 10 kHz. ¿Ok? Entonces, aquí está el diagrama de lo que ocurre en el canal 1, en el canal 2, en el canal 3. ¿Ok? Entonces, fíjense que el canal 1 va de las frecuencias que van desde los 535 kHz hasta los 545 kHz. Entonces, fíjense que esto está centrado a una frecuencia y hay
hay una diferencia aquí que va de 5 kilohercios, bien, por encima o por debajo de la frecuencia de subportador. Entonces fíjese que la estación número 1 tiene una frecuencia de 540 kilohercios. Esta es la frecuencia de portadora. Entonces por encima de la frecuencia de portadora hay un ancho de 5 kilohercios y por debajo de esa frecuencia también hay otro ancho de 5 kilohercios. En total el canal tiene un ancho de 10 kilohercios por el tipo de modulación de doble banda lateral que se aplica. Entonces, esta estación está centrada a 540 kilohercios, esta a 550, este es el canal 3. Después sigue así sucesivamente. Aquí sería 560 kilohercios y aquí sigue así hasta los 1590. Y finaliza aquí con 1600 kilohercios. Cada frecuencia de subportadora lo que hace es sintonizar un canal. Es decir, en un sintonizador de AM, lo que hace es sintonizarse cuando engancha con estas frecuencias que son las frecuencias de subportadora, porque van centradas en ese canal. Eso es lo que ocurre con un sintonizador de radio. Bien, que eso se hace mediante un circuito electrónico que se denomina PLL, circuito de lazo de fase cerrada. Con eso se garantiza el enganche a una frecuencia determinada que corresponde a la frecuencia de portadora de cada uno de los canales. Y ustedes ven cuántos canales de radio no hay en el espectro de AM. Hay muchos canales y usted está sintonizando uno con otro y no se interfieren el uno con el otro. ¿Ok? Entonces, observen que las frecuencias de las portadoras de estaciones adyacentes están separadas por 10 kHz. Fíjense que aquí está 540, aquí está 550. La siguiente viene a 560. Hay una diferencia de 10 kHz entre cada subportadora. Por eso la banda comercial total de AM se divide en 107 muescas en total, que representan en total 107 canales diferentes. Todos esos son los 107 canales que puedo transmitir yo en la banda de AM. Bien, apiladas una sobre otra en el dominio de la frecuencia, pero sin sobreponerse una con otra. En el tipo de multiplexación FDM se aplican criterios de jerarquía. Bien, hay varios criterios de jerarquía. Uno de ellos es el que estableció como estándar la red de comunicaciones AT&T de Estados Unidos, que es posiblemente la red de telecomunicaciones más grande o una de las más grandes que tiene los Estados Unidos, y estableció el estándar de dividir a las frecuencias en dos grupos, los grupos de corta distancia y larga distancia, que de hecho se aplica también para casi todos los países de América también. O sea, ellos establecieron el estándar, pero ese estándar ha sido adoptado por la mayoría de los países, por lo menos de América. Entonces, el canal de mensaje es la piedra constructiva de cualquier jerarquía FDM. Vamos a ver qué es el canal de mensaje, pero vamos a ver también otras formas de jerarquía, que son los grupos básicos o primarios. Tenemos los subgrupos y tenemos los grupos maestros. Primero vamos a ver el canal de mensaje, que es el elemento más básico, o sea, estaría en la escala más baja de jerarquía. Es un circuito básico de banda de voz a la cual se le llama canal 3002 y está limitado a una banda que va de los 300 a los 3000 Hz. Ese canal básico 3002 se puede dividir en 24 canales que se le llaman 3001. Son canales más angostos que son de tipo telegráfico o canales de voz y que se multiplexan por división de frecuencia para formar un solo canal 3002. Es decir, el asunto está en formar un canal 3002 que puede subdividirse en 24 canales, cada canal de eso. ¿Ok? Luego se puede ir subiendo en jerarquía para formar un grupo básico o primario. En este caso se multiplexan 12 canales de voz
de 4 kilohercios, ocupando la banda de frecuencia de 60 a 108 kilohercios. Subiendo en jerarquía, pasamos a un supergrupo básico. En este caso se multiplexan 5 grupos básicos. ¿Ven? Fíjense cómo hemos ido subiendo. Primero formamos un canal, después se multiplexan 12 canales. Ahora se multiplexan 5 grupos básicos, que equivalen a 60 canales telefónicos. Y ocupa un ancho de banda de 240 kilohercios, desde 312 a 522 kilohercios. Y una velocidad de 250 kilobits por segundo. Subiendo más todavía en categoría, se puede crear un grupo maestro, constituido por 5 supergrupos, cada uno de 300 canales telefónicos, según el estándar de la UIT, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, aplicado a la telefonía, o por 10 supergrupos de 600 canales telefónicos, según el estándar AT&T. De acuerdo al estándar AT&T, una jerarquía superior, entonces sería también el grupo Jumbo. Son canales de más nivel de jerarquía todavía, que puede llegar a tener hasta 3.600 canales de voz. Por ejemplo, un canal básico de radio de microondas, FM, contiene 3 grupos maestros. Esto es importante porque las comunicaciones por microondas están ampliamente expandidas, tanto para transmisiones de telefonía, datos, como televisión. Y un canal básico de radio de microondas puede contener hasta 3 grupos maestros, cada uno con 1.800 canales de banda de voz. Un grupo Jumbo puede tener 3.600 canales de banda de voz. Y un grupo Super Jumbo tiene 3 grupos Jumbo, que equivalen a 10.800 canales de voz. Bueno, la idea de todo esto es ver cómo se van formando los grupos de canales en nivel de jerarquía, de acuerdo a los estándares establecidos que están creados por la UIT, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, con el estándar T, que es aplicado específicamente a la telefonía, y lo que establece el estándar AT&T, ¿bien? Que es una de las empresas de telecomunicaciones más grandes del mundo. Entonces, aquí tenemos el diagrama de la jerarquía de FDM de larga distancia que estableció la AT&T. Entonces, ¿en qué consiste? Primero, en formar los canales elementales, que son los canales de mensaje. Bien, son los canales básicos que ustedes vieron, que es el punto de partida de cualquier multiplexación por FDM. Formar ese canal básico, que se le llama el canal 3001, canal telegráfico. ¿Bien? Un canal de banda de voz con un ancho específico. Después, lo que se hace es agrupar todos esos canales para formar un grupo, ¿bien? O un grupo básico. Un grupo básico, ¿bien? Formando un banco de canales de grupos básicos. Luego, entra a un grupo de mayor nivel de jerarquía que lo que hace es agrupar varios grupos. Por ejemplo, aquí ven grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 5. Agrupa hasta 5 grupos diferentes de canales, donde cada grupo tiene un número de canales diferente, que son hasta 12 canales. Por lo tanto, se crea una jerarquía mayor de agrupación de canales. ¿Bien? Luego pasa a un supergrupo, que es un grupo maestro ya de más nivel de jerarquía, donde lo que hace es agrupar varios bancos de grupos, como ustedes pueden ver aquí. Por ejemplo, aquí agrupa desde el 1 hasta el 10 subgrupos. Bien. Y la otra parte agrupa desde el 13 hasta el 28. A esto se le llaman grupos maestros. Hay 2 tipos de grupos maestros, que es el L600 y el U600, que lo vamos a ver más adelante. A esto se le denominan grupos maestros. ¿Bien? Y luego, eso ya se combinan para pasar a un grupo mayor, que sería el grupo Super Jumbo ya, que podría pasar a los sistemas ya de transmisión.
que pueden ser por vía de cable coaxial, puede ser por vía de transmisión satelital o por ondas de radiofrecuencia. Ese es el esquema en forma general de un diagrama de bloques de la forma en que se establecen las jerarquías. O sea, lo principal es lo que ya vimos hace un rato, crear diferentes canales con diferentes subportadoras. Pero después, cada grupo de esos canales se van agrupando en grupos más grandes, aumentando cada vez más en nivel de jerarquía. Primero se forman grupos básicos y después se forman grupos más grandes que lo que hacen es agrupar varios grupos básicos y así sucesivamente hasta crear todavía grupos de mayor nivel de jerarquía, como los grupos maestros y los grupos de tipo jumbo, que agrupan mayor número de canales. Pero el principio es que todos ellos van modulados a una frecuencia de portadora diferente, o sea, cada uno de los canales. Un aspecto importante aquí es la señal compuesta en banda base. Recuerde que banda base es la señal moduladora, es donde va la información en cualquier sistema de comunicación. Es decir, es la señal que todavía no ha sido modulada. ¿Okay? Para modular una señal se requiere la señal de información, que se le denomina señal de información moduladora, y necesitamos la otra señal que es la portadora, que generalmente está a una frecuencia mayor que la señal donde va la información. O sea, en la portadora va la información, pero a una frecuencia mayor. Un grupo, supergrupo o grupo maestro también puede constituir señales de banda base. Es decir, que los grupos, supergrupos o grupos maestros se pueden formar todavía teniendo las señales en banda base. En la figura que vimos anteriormente aquí, todos estos grupos y subgrupos están todavía en forma de señal en banda base, es decir, todavía no pasan a la parte de modulación. La parte de modulación se haría al final cuando ya se va a enviar la señal a los medios de transmisión correspondientes. La salida final del multiplexor es la banda base compuesta o total, que es una suma de todas esas señales. Y la señal compuesta en banda base puede incluir a los bancos de canales, grupos, supergrupos, grupos maestros, dependiendo de la capacidad que tenga el sistema. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora cómo se realiza la formación de grupos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, Inge. ¿Seguro? Es normal. Déjame ver un momentito una cuestión aquí. Listo. Entonces vamos a ver la formación de grupos y supergrupos.
En la formación de grupos, cada canal de banda de voz se limita con un filtro anti-alias, que ya lo vamos a ver en una figura que viene ahora, antes de modular la portadora del canal. En FDM se usa modulación SBSC. Este tipo de modulación ya ustedes la vieron en clase, ¿no es cierto? No sé si la vieron en Comunicaciones 1 cuando vieron modulación de amplitud. ¿Qué significa este tipo de modulación? ¿Alguien me sabe? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Sí, le decía que aquí dice que en FDM se usa modulación SBSC, de portadora suprimida y banda lateral única. Ustedes me imagino que la vieron en Comunicaciones 1, cuando vieron modulación de amplitud, ¿sí o no? ¿No? ¿O ya no se acuerdan? Sí, ingeniero, sí la vimos. Entonces, esto es, por las siglas en inglés, es modulación de amplitud de doble banda lateral con portadora suprimida y banda lateral única. Entonces, este es el tipo de modulación que se usa en FDM. Entonces, el intervalo ideal de frecuencias de entrada para un solo canal es de 0 a 4 kHz. Este es el intervalo que se le da a un canal de voz para formar un grupo. Las frecuencias de portadora para los bancos de canales se determinan con la siguiente ecuación. Tomen nota de ello, que después van a hacer un trabajito de eso. Frecuencia de portadora es igual a 112 menos 4 por n por 4 kHz, donde n es la cantidad de canales necesarios. Entonces, esta ecuacióncita hay que tomar nota de ello. No sé si ya tomaron nota. 112 menos 4 por n kHz, donde n es la cantidad de canales. Con eso, profe, disculpe, y el 112 simplemente es un valor constante, nada más. Sí. Gracias. Así es. Entonces, con eso, para el canal 1, una banda de frecuencia de 0 a 4 kHz modula una portadora de 108 kHz. Entonces, la ecuación para la salida de un filtro pasabanda del canal es FC, que es la frecuencia de la portadora, menos 4 kHz, que es la fórmula que se utiliza. F sub C menos 4 kHz, hasta el valor de F sub C, donde F sub C es la frecuencia de portadora, bien, que se determina como 112 menos 4 por n kHz. Cada canal de banda de voz tiene un ancho de 4 kHz. Por ejemplo, para el canal 1, la frecuencia de salida es 108 kHz menos 4 kHz, lo cual nos da 104 kHz. Bien. Para el canal 2 nos da una frecuencia de salida de 104 menos 4 kHz, nos da 100 kHz. Y para el canal 12, la frecuencia de salida sería 64 kHz menos 4 kHz, lo cual nos da 60 kHz. Entonces, estas frecuencias que quedan aquí son las frecuencias de portadora a la cual se le está haciendo el cálculo. F sub C. Es decir, que en otras palabras, el canal 1 va montado en la frecuencia de portadora de 108, el canal 2 va montado en la frecuencia de portadora de 104 y el canal 12 estaría montado en la frecuencia de 64 kHz. Estas serían las frecuencias de portadora. Y este sería cómo se calcula la frecuencia de salida. Muy fácil. Solamente hay que aprenderse esto. Hay una tablita incluso en el libro. Hay una tablita en el libro donde ustedes pueden ver ya algunas frecuencias establecidas para cada uno de los canales. ¿Ok? Hay un micrófono abierto por ahí. Veo que es de... Ya lo apagaron. Ok. Seguimos entonces. La salida de los 12 moduladores de canal tipo A se suman en el combinador lineal para producir el espectro total del grupo, que sería de 60 kHz hasta 108 kHz. El ancho total de banda del grupo es de 48 kHz, lo que equivale a 12 canales, cada uno con un ancho de 4 kHz.
Tomen nota de eso, que eso es importante. Por ejemplo, ¿cuál sería el ancho de banda de un grupo para la formación de un grupo? ¿Cuántos canales lleva ese grupo? ¿Y qué ancho tiene cada canal? Ya por ahí vienen preguntas típicas. ¿Tomaron nota? ¿Sí o no? Bien. Aquí está el diagrama básico de la formación de grupos. Observen que esto parte del hecho de que cada canal pasa por un filtro anti-alias, bien, que es un filtro pasabanda, genera un ancho de banda de 0,3 a 3 kHz, pasa por un modulador balanceado centrado a una determinada frecuencia. Observen que cada canal tiene una frecuencia de portadora establecida. Por ejemplo, aquí esta es la frecuencia a la cual se va a modular esta señal. Hasta aquí es banda base. Hasta aquí es una señal en banda base. Igual que acá. Porque en total son 12 canales. Pero ya una vez que pasa por este modulador con una frecuencia portadora ya quedan moduladas. Es decir, la información que viene aquí en banda base se transporta en una señal que va a una frecuencia mayor. Fíjense que la diferencia aquí es, esto está en 3 kHz y esto está en 108 kHz. Esta es a la frecuencia por la que viaja por el medio. Bien. Entonces este canal número 1, va centrado a una frecuencia de 108 kHz con este ancho de banda que va desde 104 hasta 112 kHz. ¿Ok? Se le aplica aquí y después otro filtro pasabanda. ¿Ok? Y finalmente queda la señal sin la portadora. O sea, lo que se hizo aquí fue aplicar la supresión de la portadora. Y fíjense que se manda un canal que tiene este ancho de banda, que va desde 108 hasta 104. ¿Qué ancho de banda tiene? ¿Cuál sería el ancho de banda de ese canal? 4 kHz. 4 kHz, correcto. Entonces estamos enviando un canal aquí a 4 kHz. ¿Bien? Pero fíjense que ya se le aplicó la modulación y después se le aplicó la supresión de portador. Entonces, eso se repite para cada uno de los 12 canales. Y aquí hay una red combinadora que lo que hace es sumar todas estas señales de todos los canales, pero la suma y las envía por un mismo medio como salida de un grupo, pero no están superpuestas una con otra porque van a diferentes frecuencias. ¿Sí está claro? Siempre entre un canal y el siguiente hay una separación, por eso se deja una banda de guarda, para que esas frecuencias no se superpongan entre sí. Entonces toda la información de este canal, vamos a suponer que esto sea una estación de radio, va dentro de este espectro de frecuencia. El siguiente irá con otro espectro de frecuencia porque hay una separación entre la frecuencia inferior del canal 2 con la superior del canal 1. Por lo tanto, no se solapan entre sí. Y así viajan todas las informaciones de todos los canales por el mismo medio. Por eso ustedes ven que cuando usted empieza a sintonizar una radio, hay muchas estaciones de radio dentro de ese espectro de frecuencia. Y cuando usted está sintonizado con una de ellas, no está escuchando lo que pasa con otra estación de radio. ¿De acuerdo? Y así tenemos aquí todo el ancho de banda total, que equivale a 48 kHz. Bien, ¿cómo se forman esos 48 kHz? Tomando en cuenta el ancho de cada uno de los canales. Bien, el ancho de cada uno de esos canales, que sería 4 kHz multiplicado por 12. ¿Ok? Y aquí, este es el cálculo de la frecuencia de portadora relacionada con el número de canales. Por ejemplo, de esta fórmula de aquí nosotros podríamos despejar
¿Cuál es el número de canales que se puede transmitir bajo estas condiciones de aquí? Que eso puede ser también una pregunta. Por ahí creo que tienen que hacer unos ejercicios en el deber que tienen que ver con eso. La otra cuestión en el nivel de jerarquía es la formación de supergrupos. Para eso habíamos dicho que se combinan 5 grupos para formar un supergrupo. El espectro de frecuencia para formar un supergrupo es de 60 a 108 kHz. Cada grupo se mezcla con una frecuencia de portadora de grupo distinta, de un modulador balanceado, y se limita su banda en un filtro pasabanda sintonizado a la banda de diferencia de la frecuencia del LSB para producir una señal de doble banda lateral con portadora suprimida. Entonces, las frecuencias de portadora de grupo se obtienen con la siguiente ecuación. F sub C es igual a 372 más 48 por N. Todo esto en kilohertz. Donde N es el número de supergrupos. Mejor dicho, el número de grupos. Para el grupo 1, por ejemplo, una señal de 60 a 80 kHz modula a una frecuencia de portadora un grupo de 420 kHz. Y se calcula mediante esta ecuación de aquí. La frecuencia de salida es igual a la frecuencia de portadora menos 108 kHz a una frecuencia de portadora F sub C menos 60 kHz. F sub C es la frecuencia de portadora de grupo. Bien. Para un espectro de frecuencia que va desde 60 a 108. Y aquí están los ejemplos calculados. Para el grupo 1 tendríamos una frecuencia de salida de 420 kHz. Menos 60 kHz a frecuencia de portadora de 108 kHz. Por lo tanto, eso nos da 420 menos 60 nos da 312 kHz. Bien. Como tengo que restarle también a la frecuencia de portadora 60 kHz, entonces sería 360 kHz. 468 menos 60 nos da 360 a 408 kHz. Bien, con esta relación. F sub C menos 108 a F sub C menos 60 kHz. Es decir, que el rango sería desde 360 a 408 kHz. Y el siguiente sería de 504 a 522 kHz. Se van formando estos grupos con estos rangos de frecuencia. Se van a formar entonces 5 grupos, por lo cual se requieren 5 moduladores de grupo. Bien, que se suman después en un combinador, similar al caso anterior, sino que ahora el número de canales es más grande. El resultado total es un ancho de banda total de 240 kHz. Antes teníamos 48 kHz, ahora teníamos un ancho de banda de 240 kHz. Con 60 canales. Antes teníamos 12 canales, ahora tenemos 60 canales. Cada canal tiene un ancho de 4 kHz. Y eso lo vamos a ver aquí en el diagrama que viene ahora. Entonces aquí están los diferentes canales, o mejor dicho, los diferentes grupos, bien, con sus diferentes moduladores y sus respectivos filtros pasabanda. Fíjense que cada modulador tiene ya una frecuencia de portadora establecida para cada grupo y se crean estos anchos de banda que ustedes ven aquí, donde aquí la portadora es 420. Después esa portadora se suprime con un filtro pasabanda de banda lateral, y entonces queda suprimida la portadora y nos quedan estos anchos de bandas por cada entrada de grupo. Esto sería para el grupo número 1, para el grupo número 2
y así hasta el grupo número 5. 5 grupos, pero cada grupo tiene un número de canales determinado. El total son 60 canales que se envían aquí como un supergrupo. Y el ancho de banda total de todos esos grupos representa 240 kilohercios. Bien, 240 kilohercios, donde cada canal tiene solamente un ancho de 4 kilohercios, que es el ancho de banda de uso. Y por último, tenemos la formación de un grupo maestro. Hay dos tipos de grupos, que es el L600 y el U600, que ustedes vieron al principio en la primera. No los vamos a explicar los dos porque el principio es el mismo. Solo cambia en la forma o en la aplicación que tiene cada grupo. Por ejemplo, el grupo maestro L600 se usa en sistemas de microondas de baja capacidad. Y el U600 tiene mayor capacidad que se utiliza en sistemas de radio de microondas de mayor capacidad. ¿Ok? Por ejemplo, en el U600, se forma un grupo maestro U600 a partir de un banco de supergrupos y una red combinadora. Se combinan 10 supergrupos, ya no 5, sino 10 supergrupos para formar un grupo maestro. Y la salida de los 10 moduladores de supergrupos se suman en el sumador lineal para obtener el espectro total del grupo maestro, que va desde 564 kHz a 3084 kHz. Este es el diagrama de bloque. Bien, observen que ahora tengo aquí 10 grupos con diferentes esquemas. El esquema sigue siendo lo mismo de los anteriores. Bien, el mismo proceso del filtro pasabanda, modulador balanceado a una frecuencia de portadora determinada. Luego se genera el ancho de banda para la señal modulada, se pasa por un filtro para eliminar la portadora y se envían a una red combinadora de canales para enviarlos todos por un mismo medio de transmisión. El resultado final es un ancho de banda de 2520 Hz, es decir, de 2,5 kHz, donde van diferentes supergrupos montados aquí, ¿ok? Dentro de todo ese ancho de banda establecido, varios supergrupos. Y cada supergrupo contiene varios grupos básicos y cada grupo básico contiene varios canales. Y así se puede enviar todavía mucha más cantidad de información utilizando modulación por división de frecuencia. Entonces, esa es la idea, la idea de la modulación de frecuencia, partir de un elemento básico que es el canal de mensaje, que se modula a una frecuencia de portadora diferente para cada canal, y después esos canales se van armando en grupos cada vez mayores. Bien, primero grupos básicos, después supergrupos, subgrupos básicos, después pasan a supergrupos y finalizan con los grupos maestros. Esa es la idea. ¿Ok? Entonces, aquí lo que estamos viendo es el esquema de un grupo ya maestro, con mayor número de canales a transmitirse por un mismo medio de comunicación. Entonces, hasta ahí sería la parte de modulación por división de frecuencia. ¿Alguna pregunta hasta ahí? En resumen, a ver, ¿quién me puede decir con sus palabras en qué consiste la multiplexación por división de frecuencia? A ver, Dobronsky. Dobronsky. Se nos fue. Molina. Inge. Cuénteme. ¿Qué ha aprendido la multiplexación por división de frecuencia? ¿En qué consiste con sus palabras? Utiliza métodos de bloque en el cual se divide la frecuencia y se puede obtener lo que es la multiplexación. Ya. Pero en principio, ¿en qué consiste? ¿En enviar señales, varias señales por un mismo medio? ¿De qué manera? Utilizando las guardas.
En principio son enviar por un mismo medio de transmisión varias señales a diferentes frecuencias de portador y con un ancho de banda específico, donde esos anchos de banda no se superponen entre sí porque están separados adecuadamente por una distancia en frecuencia. ¿Ok? Entonces, incluso entre cada ancho de banda, entre el ancho de banda de un canal y el ancho de banda del siguiente, se deja un espacio libre o una frecuencia libre, un rango de frecuencia libre que es para evitar la superposición de canales. Esa es la forma básica. Después lo otro son sistemas de jerarquía, que son estándares que ya se han establecido por las diferentes compañías reguladoras de las telecomunicaciones a nivel mundial, que es para enviar mayor número de canales por el mismo medio de transmisión, armando cada vez grupos de mayor jerarquía. Pero el principio básico parte de esa modulación a diferentes portadoras de cada una de las señales que se quieren transmitir y con un ancho de banda separado unos del otro y diferente. ¿Sí está claro esa parte? Sí, Inge. De esa manera se puede explicar con palabras simples. Lo demás ya son revisiones de cada uno de los estándares que se aplican, sobre todo en la parte de transmisión de radio por modulación de amplitud y también en la televisión. Vamos ahora a la multiplexación por división de longitud de onda, que este es un tipo de modulación, de multiplexación, que se usa específicamente para las comunicaciones por fibra óptica, que ustedes saben que están bastante extendidas actualmente. Entonces, aquí el dominio en el cual se multiplexan las señales no es ni en el tiempo ni en la frecuencia, sino en la longitud de onda. En términos simples, antes de empezar a revisar cada uno de los puntos aquí, consiste en transmitir por un mismo medio de transmisión, que en este caso es una fibra óptica, diferentes señales de información, muchas señales de información que pueden viajar por una fibra óptica. No es una sola señal la que viaja, sino muchas. Y yo por una misma fibra puedo enviar muchos canales, por ejemplo, canales telefónicos. Puedo enviar muchos de ellos. ¿Y cómo lo logro? Porque cada canal va a una longitud de onda diferente, que en términos ópticos de las señales de ondas electromagnéticas es transmitir con una luz de un color diferente, prácticamente, para que se tenga una idea. Porque el efecto de cambiar la longitud de onda también puede cambiar, desde el punto de vista óptico, el color de la luz que se transmite. Esa es la idea con la multiplexación por división de longitud de onda, que es transmitir muchas señales de información diferente. Supongan ustedes, por ejemplo, números telefónicos diferentes por una misma fibra óptica, a la misma vez, es decir, de forma simultánea, pero no se superponen unos con otros y las informaciones llegan al extremo del receptor sin interferirse la una con la otra. ¿Por qué? Porque van en longitudes de onda diferentes. Lógicamente, en el extremo del transmisor tiene que haber el sistema de multiplexación y en el extremo del receptor tiene que haber el sistema de demultiplexación que hace la operación contraria, separar a cada una de esas señales. Entonces, aquí también hay una cuestión que está estrechamente relacionada con la multiplexación por división de frecuencia, y es que la longitud de onda está estrechamente relacionada con la frecuencia. Recuerden que la longitud de onda se representa con la letra griega lambda, y es el inverso de la frecuencia. Es decir, las dos están estrechamente relacionadas. Bien, y están relacionadas a través de la velocidad de la luz también. ¿Ok? Entonces, la longitud de onda y la frecuencia se relacionan en forma estrecha y multiplexada por división de longitud de onda se parece incluso a la multiplexación por división de frecuencia, porque están estrechamente relacionadas. Se trata de mandar señales de información que ocupen la misma banda de frecuencia a través de la misma fibra
y al mismo tiempo sin que interfieran entre sí. Eso se hace modulando diodos láser de inyección que transmiten ondas luminosas muy concentradas a distintas longitudes de onda, es decir, a distintas frecuencias. En la transmisión por fibra óptica, los elementos de generación de la luz pueden ser un diodo LED o un diodo láser. Para estos tipos de aplicaciones de multiplexación, es preferible los láser de inyección, porque son mucho más directivos que los diodos LED. ¿Ok? ¿Ustedes ya vieron fibra óptica todavía? ¿O la están viendo a la par? ¿Ya vieron fibra óptica? Transmisión No, por Inge, fibra óptica. todavía no vemos. ¿No ven todavía? No, Inge, todavía. Ah, bueno. No importa, pero ya se van adentrando en el mundo de la fibra óptica. ¿Ok? Entonces, esa es la idea, enviar por el núcleo de una fibra varias señales de información sin que se interfieran entre sí, pero lo hacen a diferentes longitudes de onda para que eso no ocurra. Entonces, la multiplexación por división de longitud de onda consiste en acoplar la luz de dos o más longitudes de onda discretas para que entren y salgan de la fibra óptica. Esa es la idea, el concepto base. Es decir, que no vas a enviar una sola luz, sino varias señales con luces que tienen una longitud de onda diferente. Cada longitud de onda es capaz de llevar grandes cantidades de información. Pueden ser analógica o digital. Y esa información puede estar multiplexada por división de tiempo o por división de frecuencia. Es decir, que la TDM y la FDM puede estar combinada perfectamente con la WDM. Porque esas señales que viajan pueden tener incluso su propia forma de multiplexación. Pero a la final todas van a una diferente longitud de onda. Por lo tanto, terminan como multiplexación por división de longitud de onda. La información que se usa con los láser consiste en señales digitales multiplexadas por división de tiempo. Es decir, que cada una de las señales que van a modular esos láser a diferente longitud de onda ya tienen implícito una multiplexación por división de tiempo. La separación de las longitudes de onda que se usa con WDM es análoga a la de los canales analógicos de radio, ¿bien? Que funcionan a diferentes frecuencias de portadora. Aquí, en cambio, no son frecuencias de portadora, sino que son diferentes longitudes de onda. Si hacemos una comparación entre el multiplexado por división de longitud de onda y por división de frecuencia, tendríamos que tomar en cuenta algunos parámetros. Por ejemplo, aquí hay una diferencia sumamente importante, y es que la multiplexación por división de frecuencia que vimos anteriormente se utiliza normalmente en rangos de megahercios. Por ejemplo, la radio FM y la televisión FM están en el rango de los megahercios. Sin embargo, también se puede utilizar FDM en el rango de las comunicaciones por microondas, que ya van en el rango del espectro de frecuencia del orden de los gigahercios, hasta los gigahercios. Recuerden que las microondas se consideran desde los 0 hercios, bien, hasta los 300 hercios, más o menos. Ese es el rango de las microondas. Y la parte de FM que se usa en la televisión y en la radio van alrededor de los cientos de megahercios, bien, hasta los 600 megahercios aproximadamente. Entonces, en ese rango de frecuencia se usa normalmente la FDM, que es la multiplexación por división de frecuencia. Sin embargo, y aquí es donde viene la diferencia más evidente, las fibras ópticas pueden operar a frecuencias muy superiores, en el orden de los terahercios. De hecho, les voy a decir algo. La capacidad de una fibra óptica está bastante lejos todavía de ser agotada. Bastante lejos.
Es decir, la cantidad de información y a la frecuencia que se puede transmitir por una fibra óptica hoy por hoy todavía está bastante lejos de su límite. La limitación no está dada por la fibra en sí, sino por los elementos que se utilizan para enviar la información por la fibra. Es decir, los moduladores ópticos y los demoduladores ópticos, que todavía no podrían trabajar a frecuencias todavía mucho más grandes. Pero cuando eso se logre, la capacidad de envío de información a través de una fibra puede ser tremendamente más grande de lo que hoy por hoy ya se tiene como avance. En la modulación por división, en la multiplexación por división de frecuencia, las señales de información con el mismo ancho de bandas que vienen de diferentes fuentes modulan distintas frecuencias. En cambio, en WDM, lo que se modulan son diferentes longitudes de onda. Es decir, en FDM cada frecuencia tiene su propio circuito modulador y cada señal de información tiene su propia tasa de modulación. Y se propagan todas al mismo tiempo por el mismo medio y siguen el mismo camino de transmisión. Pero en WDM, las longitudes de ondas distintas de un pulso de luz viajan a través de la fibra óptica a velocidades diferentes. La luz azul se propaga con más lentitud que la luz roja. Es decir, al modular con diferentes longitudes de onda también cambia la coloración de la luz, porque tiene que ver con las propiedades ópticas de las ondas electromagnéticas que ya están en el orden de los terahercios. Bien, fíjense que ya pasamos si nos vamos al espectro de frecuencia, que ustedes ya deben haber revisado el espectro de frecuencia, nos vamos en un rango de frecuencia que está por encima incluso de la luz infrarroja. ¿Okay? En los sistemas normales de fibra óptica, la dispersión de longitudes de onda origina problemas que establecen limitaciones para la eficiencia del sistema. Sin embargo, aplicando WDM, la dispersión de longitudes de onda es la esencia de la operación del sistema. Es decir, se requiere distintas longitudes de onda que pueden viajar por el mismo medio de comunicación. En este caso, la fibra óptica. En WDM, las señales de información procedentes de varias fuentes que ocupan el mismo ancho de banda modulan láseres que funcionan a distintas longitudes de onda. Esas señales entran a la fibra al mismo tiempo y viajan por el mismo medio. Sin embargo, no toman la misma trayectoria por la fibra. Como cada longitud de onda toma una ruta de transmisión distinta, cada una de ellas llega al receptor en momentos ligeramente distintos. Eso hay que tomarlo en cuenta porque la propagación a través de una fibra toma diferentes trayectorias. Es decir, yo puedo tener aquí el núcleo de una fibra. La esencia de la transmisión por una fibra es la siguiente. Vamos a ponerlo de diferentes colores para que se vea. Yo tengo aquí el núcleo de una fibra. Por fuera de esa fibra por fuera del núcleo de la fibra tengo un elemento que puede ser de plástico o de vidrio mismo. La fibra en sí, o sea, el núcleo de la fibra en sí es de vidrio, aunque suelen haber algunos tipos de fibra que son de plástico, pero normalmente son de vidrio y el revestimiento de plástico. Por fuera del plástico también hay otro elemento que es la cubierta o la chaqueta. Entonces, lo que ocurre aquí es que yo voy a transmitir una luz que por efectos de refracción continua, empiezan a rebotar entre las paredes del núcleo de esa fibra de vidrio y se propaga por dentro del núcleo de la fibra, provocando un sinnúmero de rebotes por medio de refracción. Y la refracción está dada por el hecho de la diferencia de densidades. Bien, vamos a llamarle esto densidad 1 a la del núcleo y densidad 2
a la del revestimiento. Por esas diferencias de densidades, la onda electromagnética, que en este caso ya toma la forma de onda de luz, ¿ok? Porque está viajando a una frecuencia muy alta. Entonces, ya estamos hablando aquí de ondas que superaron tremendamente en frecuencia las ondas de radio, ¿ok? Por lo tanto, se comportan como ondas de luz. Entonces, esta diferencia entre los índices de refracción entre el núcleo y el revestimiento es lo que provoca que el haz de luz no traspase el revestimiento y lo que hace es refractarse o reflejarse dentro del núcleo de la fibra. Bien, provocando un sinnúmero de rebotes de forma tal que la luz puede propagarse a grandes distancias dependiendo del tipo de fibra. Por ejemplo, hay ciertos tipos de fibras monomodo en que la luz puede viajar hasta 50 kilómetros sin necesidad de un repetidor. Fíjense la importancia de este tipo de propagación. Sin necesidad de un repetidor. Podría propagarse incluso en ciertas fibras monomodo hasta 50 kilómetros sin repetidor. Ahora, esa es la idea normal de una fibra, pero la idea de la multiplexación no es enviar una sola señal, sino que puedo enviar otra, donde va a tomar una trayectoria diferente. Fíjense que los rebotes pueden ser diferentes y no se superpone la una con la otra. Incluso muchas más señales de este tipo. Bien, podría viajar otra que va así. Y así sucesivamente sin que ninguna de ellas se superponga entre sí. ¿Por qué no se superponen? Primero, porque van a diferentes longitudes de onda. Y segundo, como dice aquí, viajan a velocidades diferentes y utilizando trayectorias diferentes también. Bien, trayectorias diferentes. Es decir, que no todas llegan al extremo receptor en el mismo tiempo, pueden llegar con unas diferencias de tiempo. Y no se superponen entre sí. Y fíjense que por una misma fibra yo puedo enviar mucha cantidad de información con diferentes longitudes de onda. No sé si les quedó claro esta parte aquí. ¿Está claro o no? Sí, ingeniero. Yo sé que esto lo van a profundizar más, o sea, los modos de propagación, porque existen varios modos de propagación dentro de la fibra. Bien. Hay modos de propagación en línea recta, hay modos de propagación con diferentes trayectorias, por múltiples trayectorias. Hay diferentes tipos de modos de propagación, porque hay diferentes tipos de fibra óptica. Pero yo le estoy explicando en esencia en qué consiste la transmisión por una fibra. Y no solo la transmisión, porque lo que nos interesa aquí no es la transmisión, porque eso lo van a analizar ustedes después en detalle. Hay una ley que ustedes van a ver en fibra óptica, que es una ley básica, que es la ley de Snell. La ley de Snell es la que explica precisamente este fenómeno de la refracción continua que se provoca dentro de una fibra óptica. ¿Por qué? Por una relación que se establece entre los índices de refracción y otro parámetro que son los ángulos de incidencia de cada una de las ondas de luz. Entonces, la ley de Snell establece eso, y eso es lo que permite que una luz se propague. Pero aquí el asunto no es propagar una luz, porque aquí lo que estamos viendo es multiplexación. Aquí lo que nos interesa es propagar múltiples señales de luces diferentes. En otras palabras, múltiples señales de información a diferentes longitudes de onda. ¿Quedó claro ahí? ¿O alguna pregunta está ahí? ¿Alguna preguntita hasta esa parte de ahí? No, Inge. ¿No? ¿Seguro?
A ver. Entonces, esa es la idea en la transmisión por fibra óptica y en este caso utilizando multiplexación por longitud de onda. Entonces, cada longitud de onda toma una ruta de transmisión distinta. Tema importante aquí. Y no necesariamente llegan al mismo tiempo, sino que pueden llegar en instantes de tiempo ligeramente distintos. También se puede usar como parte de la multiplexación por longitud de onda, además de que se puede usar multiplexación por división de tiempo, también se puede usar diferentes codificaciones, es decir, que los datos pueden estar codificados en forma secuencial. ¿Ok? Incluso podría utilizarse modulación por división de código, dentro como parte de la multiplexación por división de longitud de onda. El resultado final es una serie de arcoíris, por eso les decía que las señales van cambiando de colores. Es una serie de arcoíris formado de distintos colores, que en términos ópticos son longitudes de onda. Cada una de ellas de 20.000 millonésimas de segundo de duración. Porque acuérdense que como estamos transmitiendo unas frecuencias tan altas, que están en el orden de los terahercios, ¿bien? Y la longitud de onda es inverso a la frecuencia, tiene una relación inversa, pues entonces vamos a estar hablando de aquí de millonésimas de segundos, ¿ok? Es decir, en el orden de los nanosegundos. Y se propagan en forma simultánea por el cable, que en este caso es el cable de fibra óptica. El medio de transmisión es un conductor de fibra óptica. Entonces, aquí tenemos la comparación entre los dos tipos de modulación, la FDM y la WDM. En el caso de la FDM se divide el espectro en diferentes canales, cada uno de ellos con un ancho de banda específico y con una frecuencia de portadora específica. F1, F2, F3 y F4 son las frecuencias de portadora. Y este rango de frecuencia de aquí corresponde al ancho de banda de cada canal. Por ejemplo, este sería el ancho de banda del canal 4. Bien. No se mezclan entre sí porque las frecuencias están separadas unas de otras. Y esto es lo que le estaba explicando hace un ratito. Bien, observen diferentes trayectorias que van siguiendo aquí las señales. Por ejemplo, esto sería la señal correspondiente a una onda 1. Esto es una información determinada, por ejemplo, un número telefónico. Y esta sería la información de otro número telefónico. O puede ser un canal de televisión y este es otro canal de televisión. O esta es la señal para un abonado, esta es la señal para otro abonado, como le quieran llamar. La cosa es que son señales diferentes. Y entonces viajan con diferentes trayectorias. No se superponen entre sí, siguen una trayectoria diferente porque van con longitudes de ondas diferentes. Esto que está aquí en gris es el núcleo de la fibra y esto que está aquí es el revestimiento. La esencia de la transmisión por una fibra es que estos dos materiales tengan diferentes índices de refracción con diferentes densidades para que se produzca ese fenómeno de la refracción y la reflexión continua. Bien. Por eso al diseñar la fibra se eligen estos materiales de forma conveniente, donde el núcleo puede ser vidrio y el revestimiento puede ser plástico. Aunque hay algunas fibras que son de vidrio y otras son de plástico. Lo más común es que el núcleo sea de vidrio y el revestimiento de plástico. ¿De acuerdo? Yo no me voy a meter ahorita con todo el principio de la fibra óptica porque eso ustedes lo van a ver después cuando ven fibra óptica. Ahí van a ver la ley de Snell, calcular los ángulos de incidencia, establecer la relación entre los índices de refracción de los dos materiales con sus respectivas densidades. Bien, y lo van a ver para distintos tipos de fibra. Por ejemplo, las multimodo y las monomodo. Entonces, eso es algo que lo van a ver dentro de los principios de la fibra. Igual, cuando entren en fibra óptica, van a ver los tipos de
de elementos transmisores de luz, que son diodos láser o diodos LED. Y van a ver también los distintos tipos de receptores de luz, que pueden ser fotodiodos o diodos de avalancha. Entonces, todos esos elementos se manejan cuando se estudia fibra óptica. Lo que nos interesa aquí es entender cómo se puede enviar varias señales de luz por una misma fibra óptica. Y no estamos hablando de dos, aquí el ejemplo tiene dos. Aquí se puede enviar cientos, hasta miles de canales de información por una fibra óptica. Entonces, hay una... La WDM establece un número de frecuencias y longitudes de ondas separadas que se pueden transmitir por un mismo medio de transmisión. Sin embargo, igual que pasaba con la FDM, aquí también hay rangos de jerarquía, pasando a un nivel superior de multiplexación por división de longitud de onda, en la que se pueden mandar mayor número de canales, bien, que se denomina DWDM, que es, en otras palabras, multiplexación por división de longitud de onda densa, de alta densidad, donde se puede mandar un mayor número de canales a una frecuencia mayor con una longitud de onda específica. Por ejemplo, en WDM se logra en general a las longitudes de onda aproximadas de 1550 nanómetros. Bien, que equivale a 1.55 metros. Y las frecuencias sucesivas separadas por múltiplos de 100 GHz. Es decir, 100 GHz, 200 GHz, 300 GHz, etc. En 1550 nanómetros y una separación de frecuencia de 100 GHz, la separación de longitudes de onda aproximada de 0,8 nanómetros. Es decir, que entre una y otra se deja un margen de 0,8 nanómetros entre una longitud de onda y la siguiente. Si se usa técnica de multiplexado por alta densidad, que se denomina DWDM, esa distancia puede ser menor, mucho menor que eso. Bien, lo cual permite enviar mayor número de canales. En los sistemas WDM normales, a los sistemas ópticos que conducen varias señales ópticas distanciadas a más de 200 GHz o 1.6 nanómetros en las proximidades de 1550 nanómetros. Es lo que se considera WDM. Y a los sistemas WDM que conducen varias señales cerca de los 1550 nanómetros, con una separación menor que 200 GHz se le denomina WDM. En palabras concretas, ambas son multiplexación por división de longitud de onda. Lo que la diferencia a la de alta densidad y a la normal es la separación entre canales. Es decir, normalmente los canales están distanciados a 200 GHz o a 1,6 nanómetros de longitud de onda, y en la de alta densidad esa separación es menor que los 200 GHz. Así que si tenemos en algún caso separación menor a 200 GHz, pues entonces se consideraría ya multiplexación por división de longitud de onda de alta densidad. Como las ondas luminosas tienen muchas frecuencias, es decir, diferentes longitudes de onda, y cada frecuencia corresponde a un color diferente, entonces WDM, en términos generales, es un proceso en las que distintas fuentes de información se propagan por una fibra óptica a diferentes longitudes de ondas con diferentes colores. Cada longitud de onda forma una trayectoria, es decir, un carril óptico. Y a la fibra óptica se le llamaría una especie de supercarretera por la que viajan muchas informaciones a la misma vez, de forma simultánea, por diferentes carriles. ¿Qué son los carriles aquí? Las trayectorias que siguen la luz. ¿Qué puedes enviar por ahí? Lo que quieras. Voz, datos, video, etcétera, por un solo canal de fibra óptica. Aquí hay un ejemplo. Bien, aquí hay un ejemplo de un estándar que estableció Bell
que es usar WDM de 6 longitudes de onda. Solo vamos a revisar una, aunque esto normalmente se hace con mucha más cantidad de longitudes de onda. Pero más o menos para que vean de qué se trata. Entonces fíjense que aquí tenemos diferentes señales separadas por diferentes longitudes de onda, con diferentes anchos de banda. Este sería el ancho de banda del canal 6 y esto sería el ancho de banda del canal 1. Tenemos 6 canales diferentes, con diferentes anchos de banda. Cada una centrada a una longitud de onda diferente. Se parece en principio a la multiplexación por división de frecuencia, en la que teníamos igual varios anchos de banda con una frecuencia de subportadora diferente. Se parece mucho, solo que ahora no se está trabajando con la frecuencia, sino con la longitud de onda, con la cual hay una relación inversa. Entonces, aquí tenemos las diferentes fuentes ópticas, que serían las que producen la luz. A la final serían diferentes circuitos electrónicos basados en láser de alta directividad. Y van a producir esos láser estas longitudes de onda. Este primer láser formaría una luz cuya longitud de onda sería lambda 1. Esta también formaría una luz cuya longitud de onda sería lambda 2. Como hay una separación, que ustedes vieron que hay una separación entre cada una de ellas, pues no se van a superponer la una con la otra. Esto entraría al multiplexor. Este es el elemento que hace la función de mezclarlas a todas, enviarlas por el mismo medio de comunicación, que en este caso es la fibra. Lógicamente que aquí adentro van a haber otros elementos que acoplan la luz a la fibra. Para eso hay otros parámetros que después habría que estudiar en la fibra, como el ángulo de apertura. Y de ahí entonces entrarían todas esas señales en la fibra óptica. Viajan por el mismo medio, que sería la fibra óptica, y en el otro extremo hay que hacer la operación contraria. Esto se le denomina demultiplexor. Es el elemento que separa esas longitudes de onda y las envía ya por diferentes canales, donde cada una de ellas representa una información diferente. Es decir, una señal de datos, de voz o de lo que sea, diferente. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta con el diagrama? ¿Alguna preguntita hasta ahí con ese diagrama? No, ¿No tienen preguntas? No, ingeniero. Bueno, aquí hay una tabla comparativa entre las ventajas y desventajas del uso de la WDM. ¿Cuál sería la ventaja de usar WDM? A ver, muy fácil. Primero, mayor capacidad. La fibra óptica de por sí tiene una capacidad de envío de información extremadamente grande. Como les dije hace unos minutos, es sumamente grande la cantidad de información que se puede enviar por una fibra óptica. Bien. Incluso esa capacidad todavía está lejos, bastante lejos de ser agotada. Bien. Todavía una fibra óptica podría enviar todavía mucha más cantidad de información. Otra de las ventajas es que es posible la transmisión dúplex con una sola fibra. Otra ventaja es que en las redes de comunicación se usan elementos ópticos que normalmente son más sencillos y son más fiables, es decir, hay menos tendencia a las interrupciones y a las fallas. ¿Ok? Y suelen ser menos costosos. De hecho, los valores hoy por hoy de la fibra óptica y de sus elementos han ido bajando en precio considerablemente. Antes eran caros, incluso más caro que el cobre. Ahora hoy en día el cobre se ha vuelto hasta más caro que la fibra óptica. Entonces, otra de las ventajas es que son más fáciles de configurar, es decir, agregar o quitarle canales. Tienen algunas desventajas que hay que tomarle en cuenta. Por ejemplo, no se pueden poner las señales tan cercanas en el espectro de longitudes de ondas porque se pueden interferir la una con la otra. La intensidad general de la señal debería ser aproximadamente igual para cada longitud de onda. Habría que garantizar eso con los diferentes láseres
de transmisión. Y esas intensidades a veces no se logra que sean del mismo valor en amplitud aproximadamente debido a las propias características de atenuación de la fibra. También puede deberse al grado de amplificación, que ya eso tiene que ver con los circuitos ópticos electrónicos que se utilizan para la parte de transmisión. Y otra desventaja que podría considerarse es que bajo condiciones normales, esas longitudes de onda seleccionadas para un sistema están separadas tan poco entre sí que la atenuación varía muy poco entre ellas. Entonces, esos son aspectos a considerar, pero por lo general primero, la fibra es un medio de transmisión extremadamente eficiente con una alta capacidad de información. El método de multiplexación por división de longitud de onda permite enviar grandes cantidades de información diferente por el mismo medio. Por lo tanto, es una forma de transmisión de información ampliamente empleada hoy por hoy. Bien, ampliamente empleada. A pesar de que están en auge otras formas de comunicación inalámbrica que ustedes conocen, bien, como las comunicaciones satelitales, la telefonía celular, etcétera, y las transmisiones por microondas, pues la fibra óptica sigue siendo un medio sumamente empleado para envíos de información de datos, televisión, telefonía. Bien, ustedes han visto cómo ya muchas empresas acá en Ecuador por un mismo cable envían una cantidad de información bastante grande. Y sobre todo que a cada abonado puede llegar incluso por el mismo cable de fibra óptica tanto señal de voz para telefonía, señal de datos para navegación en internet y le llega la televisión también, por el mismo medio, todo eso. Y eso imagínense que es para un solo abonado, solo para un solo abonado. Imagínense que por un mismo cable de un backbone de fibra óptica llegan para todo un edificio, todo un conjunto donde pueden haber, por ejemplo, 400, 500 abonados. Y a cada uno de ellos le puede llegar el triple pack, por ejemplo, televisión, telefonía y transmisión de datos. Entonces, todo eso es posible gracias a estos elementos de multiplexación. Lógicamente que para lograr eso hacen falta ciertos elementos dentro de toda la red. ¿Bien? Esos elementos o esos componentes pueden ser multiplexores y demultiplexores por división de longitud de onda, multiplexores y demultiplexores por división de longitud de onda de agregar y quitar, enrutadores por división de longitud de onda, acopladores que también se requieren medios de acoplamiento, también están implícitos los amplificadores y una serie de elementos más que intervienen dentro de la red de fibra óptica. Ustedes tienen una tarea que hacer, ustedes tienen una tareita que hacer ahí en la semana 12 que consiste en dos cosas. Primero, unos ejercicios bastante básicos ahí que hay de FDM que tiene que ver con esos cálculos simples de los anchos de canales de acuerdo a la portadora y a las formulitas que vieron para los grupos, los subgrupos y los grupos maestros. Y le agregué otra parte a esa tarea, porque esa parte no creo que vayan a tener mayor problema, incluso los ejemplos están ahí indicados en el libro. Le agregué un pequeño resumen que van a tener que hacer máximo de 1 a 2 hojas, no más, que tiene que ver con explicar esto, por eso yo no se los expliqué aquí, porque se los voy a dejar para que ustedes investiguen, cuáles son los componentes de un circuito de WDM, es decir, en términos generales de un sistema de fibra óptica que utilice WDM. ¿Cuáles son los elementos? Hay que mencionarlos, para qué sirven, cómo se utilizan y cómo se incorporan a un diseño de una red de fibra óptica. Eso va a ser un resumen, un estudio que ustedes van a hacer, una investigación, que no les va a llevar, ni tiene por qué llevar más allá de entre una y 2 hojas. Depende de la capacidad de síntesis que tenga cada cual. Tampoco me van a entregar ahí esto es esto y esto y esto, ¿no? Hay que dar la explicación de para qué sirve cada elemento, cuál es su importancia, cuál es su función, bien, y cómo se incorpora cada uno de ellos a un diseño de una red de fibra. Le voy a dejar esa parte para que la investigue.
En el libro hay una poca información de cada uno de ellos. Sin embargo, yo les voy a dejar para que ustedes intenten investigar un poco más, porque hay mucha más información disponible en Internet, por ejemplo. Entonces, eso va a formar parte del deber. ¿Para qué? Para complementar esta parte de modulación por división de longitud de onda. Yo les puse ahí en la plataforma un video, que lo vamos a ver si nos da tiempo de verlo algo ahorita. Aquí hay algunas consideraciones generales, que ya es una especie de resumen, que esto nos puede servir incluso para las pruebitas que hacemos, que ya es el resumen de todo lo que hemos visto. Primero, el multiplexado por división de longitud de onda se hace a frecuencias óptimas extremadamente altas, en el orden de los terahercios. En FDM se hace a frecuencias relativamente bajas, en el orden de los megahercios. Las señales de radio que conducen FDM no se limitan a propagarse por un medio de transmisión contenido, es decir, esa es la diferencia también con la modulación por longitud de onda, que está limitado, esto tiene una limitación y es que está limitado a un único medio de transmisión, en este caso la fibra óptica, en cambio aquí no. El FDM puede hacerse lo mismo por conductores guiados como alambres de cobre, que también se puede hacer por medio del espacio libre, como ondas electromagnéticas. En cambio, la WDM está limitado a circuitos entre dos puntos o combinación de circuitos, pero que todos tienen que ver con un mismo medio de transmisión, que en este caso es la fibra. Esa es una limitante de la WDM. Y por otro lado, que se trabaja a frecuencias extremadamente altas. Luego, hay también sus ventajas, porque la capacidad de información de una sola fibra se puede aumentar n veces, donde n representa cuántas longitudes de ondas distintas podrían propagarse por esa fibra. En términos generales, la fibra óptica tiene mayor capacidad de información, de envío de información. Si un sistema de comunicaciones que use un solo cable de fibra óptica que propague n longitudes de ondas distintas, debería utilizar n moduladores y n demoduladores. Eso sería también otro problema, que tendría que utilizar n número de moduladores, en este caso diodos láser, con n número de demoduladores, que serían diodos receptores, que normalmente son diodos de avalancha o fotodiodos especiales. Y en FDM las señales están separadas en frecuencias, pero no mezcladas en el dominio del tiempo. En cambio, en WDM están separadas en el dominio de la longitud de onda. Y eso sería todo hasta ahí. Haciendo un resumen rápido, podríamos preguntar cuál es la ventaja del uso del WDM, por ejemplo. ¿Qué me puede decir? ¿Quién podría decirme? A ver, Moreta. No está ahí, Moreta, se me fue. Señor Aro. No. ¿Si están por ahí o no? Ángel Lema. Ángel Lema. Ingeniero, el compañero Aro dice que no vale su micrófono, está escribiendo en el chat. Ah. A ver, ¿quién me puede ayudar? Mireya Oña. Oña. No, nadie. Inge, dentro de las ventajas, hablamos de que estas tenían mayor capacidad. Ajá. Ajá, y que igual nos permitía por una sola fibra
la transmisión dúplex y en que incluso los elementos ópticos que se utilizaban para estas redes de comunicación eran más sencillos, fiables e incluso de menor costo en ciertos casos. Perfecto, muy bien. Mayor cantidad de información, mayor capacidad de información, mayores velocidades de transmisión, mayor número de canales, pero bueno, también hay algunas desventajas. ¿Cuál podrían ser? ¿Cuál podrían ser algunas de las desventajas? Habíamos hablado de que las señales no se pueden poner tan cercanas porque se pueden Exacto. interferir. Perfecto, podría haber interferencias si las longitudes de onda están muy próximas entre sí. Eso habría que tener mucha precisión a la hora de crear los circuitos de modulación y demodulación. Y también con este del WDM también podemos decir los efectos no lineales, porque también se provoca lo que son el aumento de diafonías por el estado de muchas señales y su proximidad, a pesar de que tienen diferentes trayectorias, pero se produce esto de la diafonía. Puede ser también, pero sin embargo, son sistemas bastante precisos, ¿ok? Cuando esto está bien configurado y tienen la separación adecuada a las longitudes de onda, ellos no tienden a interferirse entre sí. Fíjense ustedes que ya le estoy diciendo que por un solo backbone de fibra óptica pueden llegar n número de canales de información, incluso con varios servicios. Yo, por ejemplo, aquí en el conjunto donde vivo, llega un backbone de fibra óptica de la empresa CNT, por ejemplo, y después de ahí, a través de un equipo, se distribuyen a cada uno de las casas. Y por cada uno de ellos puede llegar el triple pack, por ejemplo. Yo tengo el servicio de internet, tengo el servicio de telefonía y televisión por el mismo cable. Bien, con un equipo especial que es un router que a la vez hace función de modulador también, pues entonces se separan cada una de las señales, no se interfieren entre sí, y observen que eso es para un solo abonado, que en este caso sería yo. Imagínense para el resto de abonados todas las informaciones que vienen por el mismo cable de información. ¿Ok? Entonces, fíjense cuál es la ventaja de estos medios de comunicación y el uso de la multiplexación. En el caso de la multiplexación por división de frecuencia, bueno, es un poco más sencilla de implementar, no está limitada a propagarse por un único medio, sino que puede aplicarse a varios medios de comunicación. Sin embargo, se trabaja a frecuencias más bajas, normalmente en el orden de los megahercios. Para el caso de la fibra se pueden transmitir información a mucha más frecuencia, en el orden de los terahercios. ¿Ok? Hay un video que le coloqué en la plataforma, que quiero que después lo revisen, que está ahí en la plataforma, que tiene que ver con la explicación precisamente de la multiplexación por división de longitud de onda. Bien, revisen el video que les va a servir incluso para tener una idea de la tarea que tienen que realizar. Como les dije, la tarea es fácil, no vayan a pensar que es difícil. Primero, unos 3 o 4 ejercicios que son del libro relacionados con FDM, y después un pequeño resumen que van a tener que hacer entre 1 y 2 páginas máximo, que tiene que ver con los elementos. Lo que quiero es que me expliquen cuáles son los elementos que participan, ya los componentes electrónicos que participan en la WDM, su función, sus características y cómo se insertan dentro de un arreglo de fibra óptica, es decir, de un sistema, en el diseño de un sistema, cómo se arregla. ¿Ok? Esa es la información que quiero que busque y realice. ¿Alguna pregunta está ahí? Adicional. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, ingeniero. No, Inge. ¿Seguro? Bueno, pues si no hay preguntas y todo está claro, espero que completen esas tareas. Por favor, los que no han enviado las tareas anteriores, traten de ponerse al día. La de hoy, creo que había una tarea hasta hoy que tienen que enviar de la semana anterior. Mejor dicho, de la semana 10. Entonces,
revisen eso, por favor, no se atrasen con las tareas, traten de enviar para que no pierdan esa calificación. Y traten de hacerlo lo mejor posible, ¿ok? Con una buena entrega y una buena calidad. ¿Alguna pregunta más adicional? Bueno, si no hay nada más, vamos a dar por concluida la clase. Nos veríamos la siguiente semana, ¿ok? Cualquier duda o cualquier cosa, nos estamos comunicando. Listo, profe, gracias. Buenas noches. Gracias, Buenas noches, que pasen bien. Gracias, Inge. Buenas noches. Ok, Hasta luego. hasta luego.